Hola, hola, queridos hermanos, queridos amigos, los saludamos, les deseamos que estén bien en sus hogares. Gracias nuevamente por acompañarnos en el estudio de hoy. Hoy día vamos a estar estudiando Apocalipsis 13. Como ven, aquí estamos estamos todos juntos el día de hoy, grabando para ustedes este programa. Quiero saludar a mi hermano Jorge primero. Hermano Jorge, ¿cómo estás? Hola, hola, estoy todo bien. Aquí estamos emocionados, esperando que sea un estudio provechoso, ¿no es cierto? Apocalipsis capítulo 3, un tema muy importante para hoy en día. Excelente, hermano. Hermano Daniel, ¿cómo estás? Hola Constanza, hola a todos, gracias por acompañarnos este día en este nuevo estudio y en este nuevo formato que es el primero, así que esperamos que Dios nos ayude para que pueda salir todo bien. Amén, amén. Esperamos, cierto, que salga todo bien y que podamos quizás ahora tomar esta modalidad de programa. Vamos a saludar también a nuestro hermano Eliseo. Hermano Eliseo, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, muchas gracias hermana, igual, feliz, contento y como dijo Daniel, cierto que sea la primera, pero que sea la primera de muchas. Y contento de poder estar aquí todos juntos reunidos, ya en una forma más presencial y de qué mejor forma, cierto, que compartiendo la palabra de nuestro Señor. Amén, amén, así es. Recordarles, hermanos, que este programa está grabado, así que no vamos a tener tanta interacción con ustedes el día de hoy, pero de todas maneras los invitamos a dejarnos sus mensajes ahí en el chat de YouTube para que podamos después nosotros leer también todos sus comentarios, sus preguntas y contestarlas ya el programa que viene. Hermanos, también recordarles como siempre que en la cajita de descripción del video va a estar el link donde ustedes pueden descargar todo el material con el que nosotros estudiamos para que estudien también con nosotros. Además, también recordarles que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificación y que le den like a este video para que podamos ahí aparecer también y más personas puedan estudiar con nosotros la palabra de nuestro Señor. Vamos a dejar entonces a nuestro hermano Eliseo ya sin más para comenzar nuestro estudio y que nos guíe, por favor, en oración. Amén, oremos. Nuestro buen Dios y Padre, le damos gracias porque podemos reunirnos para estudiar su palabra. Pedimos sabiduría de lo alto, Señor, que su Espíritu Santo sea guiando este momento, guiando este estudio y que podamos, Señor, transmitir tu mensaje, tus palabras y no nuestras, Señor. Tómanos, úsanos, Señor, y también trabaja desde ya, Señor, en todos los corazones de los que oyen estas palabras. Ayúdanos a estar listos también, Señor, porque estos mensajes son para que no seamos engañados, para estar listos para tu pronta venida. Ilumina nuestras mentes, Señor, al abrir tu palabra, porque lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, seguimos con los temas, seguimos con las señales del fin y ahora vamos con una lección particular, ya que la semana pasada estuvimos estudiando, ¿cierto? Ampliamente acerca de las señales que ya ocurrieron en el pasado, de cómo se intentó, ¿cierto? Sin que fuera fructífero imponer una ley dominical en los Estados Unidos y lo que nos vimos que no se pudo hacer, ¿cierto? Porque el mundo y la iglesia no estaban preparados, no estaba madura la mies, no estaba madura las uvas, ¿cierto? Refiriéndonos a la iglesia y al mundo. Pero vamos a ver que el tiempo va a llegar. El tiempo va a llegar en que se va a imponer, ¿cierto? Este decreto dominical. Y lo que vamos a estudiar ahora es Apocalipsis 13, que a nosotros nos muestra cómo la profecía bíblica nos muestra cómo va a ocurrir esto. Y posteriormente vamos a ir analizando cómo va a tener cumplimiento esto en el tiempo ya, un poco tiempo, ¿cierto? Más de lo que estamos viviendo ahora, que es el tiempo del fin. Y vamos a abrir entonces ahora nuestras Biblias. Hermano, busque ahí su Biblia.
en Apocalipsis capítulo 13. Vamos a Apocalipsis capítulo 13 y vamos a identificar una particular bestia. Recordemos que el apóstol Juan está escribiendo, ¿cierto?, este libro, y él recibe esta visión, ¿cierto? Y los primeros 2 versículos dicen que me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridad. Entonces tenemos aquí una bestia, ¿cierto?, muy particular, que tiene estas formas de distintos animales. Y quiero partir preguntando, Jorge, coméntanos un poco qué te parece aquí la visión de Juan y qué es lo que nos puede estar transmitiendo a través de esta visión, en el contexto, ¿cierto?, de lo que estamos ya estudiando. Bueno, es interesante, sobre todo cuando se menciona en el versículo 2, la bestia que vi era semejante a un leopardo, pies de oso y boca como león. Y acá podemos hacer al tiro la relación con el libro de Daniel capítulo 7, cuando se destacan las 4 bestias. Esto nos da por entendido entonces que esta bestia que surge de las aguas, también un dato importante, tiene cierta relación con los imperios que estuvieron como potencia mundial en aquellos tiempos. Aquí voy a leer un versículo, Apocalipsis 17:15, que dice: también me dijo, las aguas que has visto, donde se sienta la ramera, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, una de las cosas que podemos identificar acá es que esta bestia sube, ¿cierto?, desde un lugar donde hay multitudes, mucha gente. Tú mencionaste, ¿cierto?, Daniel 7. Daniel ve unas bestias cuando él está en visión y tienen las mismas características. Él ve, pero Daniel las ve en un orden inverso. Primero él ve el león, después él ve el oso, después el leopardo y después la bestia que no podía describir. En cambio Juan vemos que la está viendo al revés, ¿cierto? Él primero ve esta bestia terrible, ¿cierto? Ve el nombre blasfemo que tiene sobre las diademas, sobre las cabezas, y después ve al leopardo, después ve al oso y después ve la característica de león. Recordemos que Daniel estaba viviendo en el imperio que representaba al león, que era Babilonia. Posteriormente, ¿cierto?, vino el imperio medo-persa. Después vinieron el imperio medo-persa, ¿cierto?, que era representado por el oso. Después vino el imperio griego, representado por el leopardo. Y posteriormente vino el imperio romano, que era la bestia espantosa y terrible que todo devoraba y las obras hollaba con sus pies. Entonces Juan ya no está viviendo en el imperio babilónico. ¿En qué imperio estaba viviendo Juan, Daniel? Juan, ¿cierto?, estaba en el imperio romano, que lo tenía él desterrado en la isla de Patmos. Y es allí, ¿cierto?, donde él ve esta visión. Entonces él no lo ve hacia como Daniel, sino que él lo ve hacia el pasado. Primero ve la bestia, que es el imperio en el que él estaba viviendo, y después, ¿cierto?, ve los otros imperios hacia el pasado. Y dice que esta bestia tenía poder, el trono y gran autoridad. ¿Quién le daba esta autoridad? El dragón. Y el dragón
en Apocalipsis 12, en el capítulo 12, nos muestra que es Satanás. Entonces, Satanás, ¿cierto?, es finalmente el que está detrás de estos poderes, de estos imperios, y que están en lucha, ¿cierto?, que están en lucha con el pueblo de Dios. Ahora, esta bestia tiene otra característica muy especial, y que también es semejante a lo que dice en el capítulo 7 de Daniel. En el capítulo 7 de Daniel nos habla de que de repente, ¿cierto?, entre estos 10 cuernos surge un cuerno pequeño. Y este cuerno pequeño, ¿qué es lo que hace Daniel? ¿Qué hace este cuerno pequeño? ¿Puedes leernos aquí lo que comenta el profeta? Bueno, Daniel 7, del 23 al 25 dice, dijo así, la cuarta bestia será como un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Así también Daniel 8:11 nos dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y fíjate, ¿cierto?, lo que leímos acá, y lo que dice ahora comparado con Apocalipsis 13, versículos 6 y 7. Y vamos a ver que esta bestia de Apocalipsis 13, que tiene un nombre blasfemo, ¿cierto?, sobre sus cabezas, fíjate lo que hace. Abre su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, su tabernáculo y los que moran en el cielo. Y dice que se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le da autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Qué te parece al compararlo, ¿cierto?, con Apocalipsis? ¿Hay una semejanza? Vemos que hay muchas semejanzas, ¿cierto?, entre un poder y otro. Y por lo que estudiamos, este poder es lo mismo, ¿cierto? Este cuerno pequeño, en el que habla Daniel 7 y Daniel 8, es lo mismo, es la misma fase en que se habla aquí en Apocalipsis 13, este poder, ¿cierto?, que obra por tiempos y medio tiempo, que nosotros vimos que era un periodo de 1260 años. Entonces, la bestia que está viendo Juan y el cuerno pequeño son, ¿cierto?, un poder que actúa por 1260 años. Ahora, este poder dice que iba a ser, en Apocalipsis 13, del 3 al 5, nos muestra, ¿cierto?, una cabeza como herida de muerte. Jorge, quiero que nos comentes un poco tú cómo, lo que está escrito, ¿cierto?, en Apocalipsis 13, y cómo esto se cumple de alguna manera en la historia. Bueno, vamos a leer entonces los versículos. Apocalipsis 13, versículo del 3 al 5. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfema, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Debemos entender que este poder, esta bestia, está estrechamente ligado con Satanás, porque fue el dragón el que le dio, ¿no es cierto?, toda la autoridad del trono y el poder. Pero, ¿cómo se cumplió esto en la historia? La herida mortal. Ahí el general Betier, ¿no es cierto?, marchó sobre los estados pontificios, y él, por orden de Napoleón,
también, ¿no es cierto?, tomó por preso al Papa Pío VI. Ahí, ¿no es cierto?, un papa frente a Napoleón. El papa fue apresado la noche del 20 de febrero de qué año, 1798, recluido en un convento de Siena. Luego fue trasladado a un monasterio cartujo a las afueras de Florencia. Posteriormente fue trasladado como prisionero a Francia. Esto debemos entender de que la herida mortal no consistió en que Napoleón asesinara al Papa, sino que al llevárselo cautivo, este poder quedó como en ausencia, quedó como en stop. Pero también dice una herida mortal, pero su herida mortal fue sanada. Este poder, esta bestia, nunca murió, sino que dice que fue una herida mortal, pero realmente nunca murió. Y esto me llama la atención cuando yo leo 2 de Tesalonicenses 2:4, cuando dice, el cual se opone a Dios y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y acá nosotros haciéndose pasar por Dios, a mí no se me hace ninguna casualidad cuando Jesucristo, ¿no es cierto?, murió y asimismo resucitó, y esta bestia de una herida mortal, ¿no es cierto?, resurge o va resurgiendo siendo sanada. Hermano, y qué importante también recordar que en la época, luego de que cae el Imperio Romano y Roma ya, o sea, el poder recae en el obispo de Roma, este poder, la supremacía papal, digamos, tenía todo el control sobre la gente, sobre los reyes, sobre los territorios de las personas. Por lo tanto, la iglesia romana tenía todo el poder, ¿ya? Ahora, cuando Napoleón le hace esta herida mortal, no solo se llevan al Papa, sino que Napoleón le quita todo a la iglesia. Le quita los terrenos, le quita la autoridad, porque, Napoleón quería la aprobación del Papa. No es que Napoleón estuviera en contra de esto, sino que él quería la aprobación. Él fue y le dijo, Papa, por favor, ¿cierto?, nómbreme emperador. Y el Papa le dice, yo no puedo, yo no te escogí como rey. Entonces Napoleón, como un berrinche, digámoslo así, manda al general Berthier a que sea, ¿cierto?, arrestado. Y lo arresta, pero no solo eso, sino que le quita todo a la iglesia, el poder, los territorios, los dineros, todo, para que ya no hubiera supremacía papal. Y eso es la herida mortal, que la iglesia ya no tenía poder sobre la gente, ni sobre los territorios de Europa, ni del mundo conocido. De hecho, aquí como podemos ver, ¿cierto?, en la lámina, dice que finalmente allí quedó proclamada la República de Roma. Es decir, ya deja de existir este poder absoluto que somete, tirano, y pasa a ser ahora una república. Y Napoleón, sin ser un creyente, sin ser un cristiano, finalmente igual termina cumpliendo la profecía que Dios había dejado. Ahora llama la atención, ¿cierto?, este punto, porque humanamente se podría pensar que hasta allí hubiera llegado este poder eclesiástico, con este golpe, ¿cierto?, tan potente, poderoso, en contra, quitarle todo, arrebatarle el poder político, el poder religioso, porque no solamente fue contra el Papa, sino que también contra el clero. Pero sin embargo, la profecía también indicaba que esta herida iba a ser sanada. Y Daniel 7, es más, nos dice que este poder dura y es quitado, pero no con mano humana. Es decir, este poder estaba profetizado que existiría hasta la venida de Jesús, que sería el único que terminaría con este poder. Y esta herida podemos verlo nosotros en la historia cómo se ha ido recuperando de alguna manera.
primeramente, ¿cierto? Habíamos dicho que con Benito Mussolini, el cual le había devuelto, en el Tratado de Letrán, le había devuelto al Papa parte, ¿cierto?, de su poder, conforma allí el Estado Vaticano, le asigna ese terreno para ellos, y desde ahí en adelante, ¿cierto?, ha ido retomando terreno hasta lo que vimos nosotros hace un par de sábados, ¿cierto?, en el cual ya había llegado al territorio, ¿cierto?, a su influencia, había llegado a los Estados Unidos, el cual le comenzó, ¿cierto?, a abrir las puertas con el presidente Ronald Reagan, y desde ahí en adelante, ¿cierto?, distintos hitos, pasando ya por el mismo Congreso de los Estados Unidos. Bueno, y sin dejar pasar, ¿cierto? Que ahora el Papa, o sea, el presidente de Estados Unidos es católico, el primer presidente católico en la historia de los Estados Unidos. A mí algo que me llama la atención es que cuando nosotros estuvimos estudiando acerca de la abominación desoladora hacia una vista futura, interesante cómo mencionamos la apostasía, ¿no es cierto?, como una fuente principal de esta desolación. Y el apóstol Pablo escribe diciendo, pues no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. O sea, esto debemos entender de que aunque el mundo veamos señales que quizás no nos agraden a nosotros, el Señor tiene todo planeado y todo lo que se va desarrollando con este poder es porque Dios lo permitió, porque anuncia su segundo regreso. Ahora también esta profecía nos indica cómo, de qué forma se va a restablecer, ¿cierto?, este poder, cómo va a volver, ¿cierto?, a tener la influencia que tuvo antes y de qué manera. Y la profecía, Apocalipsis 13, nos indica cómo va a ser esto. Nos habla de una segunda bestia. Entonces las bestias, ¿cierto?, simbolizan reinos, reinados. Entonces podemos deducir que cuando nos habla de una segunda bestia, nos habla de un nuevo imperio, de un nuevo reino que gobierna, ¿cierto?, importante sobre la tierra y que tiene también relación con el pueblo de Dios. De los versículos 11 y 12 del capítulo 13 nos mencionan que otra bestia sube de la tierra. Entonces, primera pista que podemos tener es que no viene del mar, es decir, no surge donde hay muchas naciones, tribus, pueblos y lenguas, sino que surge más bien de una tierra que está, podríamos decir, deshabitada o con pocos habitantes. Después tenemos que esta bestia tiene 2 cuernos y que son semejantes a los de un cordero. En Apocalipsis y en las Escrituras nos señalan que el cordero representa, ¿cierto?, a Jesucristo. Es decir, es una nación que se asemeja al cristianismo, se asemeja, ¿cierto?, a Jesús, al reino de Dios. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo habla? Nos dice, ¿cierto?, que está hablando como dragón. Entonces es un imperio que nace como cristiano, como un reino, ¿cierto?, que aparentemente tiene principios cristianos, pero cuando habla, dice, termina hablando como un dragón. Y dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Es decir, esta bestia, ¿cierto?, que nosotros la hemos identificado como la Iglesia Católica Romana, surge, ¿cierto?, este reino en paralelo con este otro, en algún momento, ¿cierto? Después, en algún momento, ¿cierto?, en la historia surgió este poder y dice que tenía que surgir después de la herida mortal, ¿cierto? Porque primero la herida mortal viene y después, ¿cierto?, aparece este poder. Dice, después ve otra bestia.
estando ya, ¿cierto?, la otra, con su herida mortal. Y dice que tiene tiene una autoridad que podría ser semejante. Y si nosotros vemos, ¿cierto?, tiene que ser, bueno, ¿qué nación? Si nos empezamos a preguntar, ¿qué nación surgió donde hay una tierra habitada, ¿cierto?, pero por muy poca gente, ¿cierto?, no hay una aglomeración como la que había en Europa, ¿cierto?, grandes naciones, grandes imperios, mucha población, sino que más bien una tierra deshabitada. ¿Qué nación surgió, ¿cierto?, se constituyó como una gran nación después de 1798 o en esa fecha aproximadamente? ¿Qué nación tiene tal poder, ¿cierto?, que podríamos decir tiene su influencia prácticamente en todo el mundo? ¿Y qué hará finalmente? ¿Qué va a terminar haciendo? Partió cristiana, pero ¿qué termina haciendo? Hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Qué te parece, Daniel, esto con respecto a lo que nosotros ya hemos estado viendo, ¿cierto? Estas reuniones de Joe Biden con el Papa y respecto a lo que estamos leyendo aquí. Bueno, primero es interesante ver cómo con todo el estudio que nosotros hemos visto ya hasta ahora, vemos que esta nueva nación que nace sobre la tierra o surge desde la tierra, como bien decías tú, está diciendo en el fondo que es una tierra donde no había mucha población, es decir, que podían haber nuevas reglas en ese lugar, ¿cierto? Porque hasta ese momento en Europa, donde estaba la mayor concentración de gente, de cristianos o donde el Imperio Romano tenía todo su poder, se necesitaba una nueva esperanza, una nueva luz para poder salir de todo lo que estaba sucediendo allá, ¿cierto? Entonces vemos que existe esta tierra donde está despoblada y que va a ayudar para que salgan de esa opresión que existía, ¿cierto? Y vemos acá que, como bien decías tú, que va a hablar como un cordero, es decir, de que el discurso de esta nación va a ser un discurso de bien, va a ser algo donde va a haber mayor libertad, ¿cierto? Y ya nosotros como... Valores cristianos podría... Valores cristianos, exactamente. Y si nosotros recordamos un poquito del estudio pasado, vimos la Constitución de Estados Unidos y dentro de la primera enmienda, ¿cuáles eran sus primeras cláusulas? ¿Cuál era esto? Era la libertad de expresión, la libertad de la religión, la libertad de poder tener una creencia en Dios libremente, no ser algo, una opresión o algo que te exija cómo debía ser, ¿cierto? Era no legislar en cuanto a religión. Correcto, correcto. Y de hecho, y en eso es muy interesante también ver que era algo que Dios también, o sea, Jesús también se lo había transmitido, ¿cierto? A sus discípulos, al pueblo judío, de que estas cosas debían mantenerse por separado. Entonces, aquí vemos también el cumplimiento de las profecías, de que se estaba de cierta manera arreglando un poco todo esto y viendo de que al momento que existía esa separación, iba a haber un cierto orden, ¿cierto? Iba a comenzar a cumplirse o avanzar el cumplimiento de estos años. Y como bien decía Eliseo, que esta nación, hay que entender de que Estados Unidos no es la nación como lo peor que pudo haber pasado a la historia de la humanidad, ¿cierto? Es el plan de Dios que esta nación surgiera, no era algo aleatorio, ¿cierto? Y entonces vemos acá que con el surgimiento de esta nueva nación, con estos nuevos ideales de libertad, también es parte del plan de Dios que sucediera, porque se necesitaba que fuera de esa manera. Y nosotros fuimos viendo un poco que la constitución de esta nueva nación tenía mucho de lo de atrás y lo pudimos ver nosotros incluso en la misma simbología de su escudo. Vimos también en sus billetes cómo arrastra toda esta historia de hacia atrás y vemos cómo se empieza a formar esta imagen, ¿cierto? Cada vez se está moldeando más y bueno, vamos a ir viendo también en el estudio cómo empieza a hacer este cambio de este cordero y que empieza a hablar como dragón, ¿cierto? ¿En qué es lo que vamos a terminar con todo esto? Sí, de hecho lo que decía Daniel es muy interesante porque eso de que la nación esta que se levantó, Estados Unidos,
tiene características o arrastra características de lo que fue Roma, y es por eso que en la visión Juan ve, ¿cierto?, como en panorámica hacia el pasado, estas bestias, y vemos también que es porque cada una fue arrastrando cosas del anterior. Medo-Persa tenía también cosas de Babilonia, luego Grecia de Medo-Persia, Roma de Grecia, y finalmente también Estados Unidos tiene características de todas estas naciones. Ahora, hay dos puntos que quisiera destacar que se me vinieron a la mente luego que tú dijiste, y que tiene que ver con los dos cuernos. Nosotros sabemos que los cuernos en la Biblia también representan algo. Representan también reinos. Y reinos o reyes. Y Jesús, ¿cierto? Tú mencionaste que reconoció dos reinos. Que es el reino de Dios, ¿cierto? El poder civil. Y, el religioso, ¿cierto? Y el reino, ¿cierto?, de los hombres o el poder civil. Y vemos cómo esta nación surge con esos mismos principios, reconociendo el poder, ¿cierto?, el poder civil separado del poder religioso. Es decir, reconoce, ¿cierto?, estos dos reinos, estos dos cuernos, ¿cierto?, que son como de cordero. Pero, y lo segundo, ¿cierto?, que la tierra era un lugar propicio, porque en el fondo Estados Unidos, ¿cómo surge también? ¿Por qué surge? ¿Por cómo llega la gente ahí? Los primeros, ¿cierto?, que llegaron. Y venían arrancando básicamente de toda la opresión que estaban viviendo por Roma. Sí. Por eso que igual, como decía Daniel, era el plan de Dios que surgiera esta nación, porque tenía que ayudar a la mujer. Es la tierra, ¿cierto?, que se abre y se lleva el agua. Y que representa a los ejércitos Ajá. que perseguían a los cristianos. Exacto, sí. Por lo tanto era el plan de Dios para que ayudara a la mujer, a la iglesia, que venía arrancando, ¿cierto?, de la opresión de la Inquisición, de la iglesia que perseguía a los que no creían el error, digamos, lo que la iglesia estaba presentando en ese momento, la iglesia romana. Por lo tanto es al final, sus inicios, ¿cierto?, son para ayudar a la mujer, a la iglesia, para representar esto de la división entre el poder civil y religioso. Y bueno, vemos ahora que se dan vuelta un poco las cosas. Esto lo podemos nosotros encontrar también en Apocalipsis 12, del versículo 15 y 16. Como nos muestra, ¿cierto?, que el dragón, en el fondo nos muestra el mismo panorama de Apocalipsis 13, pero lo que está ocurriendo detrás, es decir, podríamos hablar del mundo espiritual, ¿cierto? Lo que está ocurriendo entre Satanás, como él es el que está detrás de todos estos imperios, finalmente. Y cómo busca, usando a los instrumentos humanos, perseguir, ¿cierto?, a los santos, al pueblo de Dios. Y por tiempo, ¿cierto?, permite vencerlos. Y incluso levantarse en contra de Dios y decir blasfemias, ¿cierto?, contra Dios. Y vamos a hacer ahora un repaso temporal de lo que ha sido, de lo que es y lo que será con respecto a esta bestia. Y aquí ustedes pueden ver, ¿cierto?, la primera fase, que comienza en el 538 después de Cristo, que es cuando el obispo de Roma termina teniendo ya, podríamos decir, el poder absoluto, derribando, ¿cierto?, venciendo a los ostrogodos, que era la última tribu que se les oponía. Y desde ese año gobernó, ¿cierto?, con gran poder y autoridad hasta 1798. E hizo cuanto quiso y prosperó, dice la profecía. Ahora les pregunto, ¿ustedes creen que prosperó
afán, ¿cierto?, de destruir a los santos, de cambiar la ley, de echar por tierra la verdad. ¿Cómo le fue al papado durante ese periodo? De maravilla. Hizo cuanto quiso y prosperó, como dice la Biblia. Prosperó en gran manera. De hecho, mucha gente murió. Yo creo que los que arrancaron fueron los menos. Hubo mucha masacre ahí. De hecho, se dice que la masacre más grande fue el Holocausto judío, pero yo dudo que hayan contabilizado todos los cristianos que murieron en la época de la Inquisición. Este entonces fue un periodo, ¿cierto?, de mucha oscuridad, tanto no solamente científica, sino que también mucha oscuridad espiritual. Ahora, el Señor siempre guardó un remanente, y por eso nosotros podemos ver en Apocalipsis 12 cómo siempre está la mujer, ¿cierto?, que es resguardada por Dios en medio de toda adversidad. Y hasta 1798, ¿cierto?, que nosotros vimos que aquí recibe su herida mortal, pero esta herida mortal finalmente no le causa la muerte, porque era un instrumento humano, que fue Napoleón. Y el Señor, ¿cierto?, previendo y conociendo el futuro, indica que esto iba a ocurrir en ese tiempo. En el año 1500 en adelante, bueno, el catolicismo conquista América Latina. Y hasta que recibe su herida mortal. Y después tenemos una segunda fase, en la cual la herida mortal se sana, ¿cierto?, progresivamente. En el tiempo que nosotros estamos, esa herida podríamos decir que todavía no se ha sanado completamente. Todavía, ¿cierto?, no tiene el poder que tenía en la Edad Media. Pero según lo que hemos visto, ese poder, ¿cierto?, será recuperado, y especialmente a través de la segunda bestia, que nosotros hemos identificado, ¿cierto?, como Estados Unidos, en base a todos los antecedentes, ¿cierto?, y las señales que hemos visto. Bueno, hermano, ¿sabe que hay un dato interesante sobre la primera bestia que lo encontramos en Apocalipsis 17:8? Dice: la bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo e ir a perdición. Cuando dice la bestia que has visto era, es por cuanto nos referimos al periodo de tiempo 538 después de Cristo hasta 1798. Vemos toda la supremacía, todo el poder, todos los territorios que gobernó esta bestia y cómo ella imponía el poder sobre los demás. Eso fue, ¿no es cierto?, las que has visto era, pero también dice el versículo y no es, porque hoy en día nosotros no vemos este poder como tal, ¿no es cierto?, imponiendo reglas, por cuanto aún no tiene la autoridad, puesto que en el tiempo presente estamos viviendo como la herida de la primera bestia se está yendo recuperando, se está sanando. Esto es un evento que lo estamos viviendo hoy en día, pero después dice, y está por subir del abismo, porque como dijo bien mi hermano Eliseo, existe una segunda fase, recuperará el poder que tuvo en antaño, y de esto también lo profetiza Daniel cuando dice, ¿no es cierto?, cuando se levante Miguel, vendrá una persecución. Pero finaliza diciendo el versículo, pero irá a perdición. Porque también, como relatamos, este poder, no hay hombre que pueda hacerle frente a este poder. Nosotros, por más cristianos, por más que estudiamos la Biblia, no podremos hacerle frente a este poder porque finalmente no seremos nosotros los que lo destruya, sino que será el mismo Señor con su segundo regreso. Qué interesante este capítulo 17 de Apocalipsis. Quizás vamos a estudiarlo en algún momento. Y allí efectivamente nos muestra ya Juan en un periodo avanzado de la profecía. Y cuando él ve a la mujer, en realidad, esta ramera, ¿cierto?, es el juicio que se está dando contra ella. Y el momento en que lo ve Juan, podríamos decir que históricamente es prácticamente el momento que estamos viviendo nosotros ahora. Porque como le decía, ¿cierto?, hoy no es. Y será y viene del abismo. Es decir, todavía, ¿cierto?, está bajo los efectos, podríamos decir, de esta herida mortal. Pero
como nosotros también estudiamos, ¿cierto? La semana pasada, el protestantismo le toma el brazo a la Iglesia Católica del abismo, y del abismo, ¿cierto?, la saca y se unen a ellos. Ahora, así es como se va sanando, ¿cierto?, progresivamente, y también es un tiempo breve, porque viene del abismo, pero está nuevamente para ir a perdición. Y esa perdición tiene que ver con los juicios que tiene Dios contra, ¿cierto?, este poder, los cuales los podemos leer en Apocalipsis capítulo 18. Ahora, ¿cómo va Estados Unidos a devolverle la autoridad, ¿cierto?, o a hacer que todas las personas de la tierra se maravillen en pos de la bestia y le rindan pleitesía? Aquí en Apocalipsis 13, del 13 al 17, nos muestra, ¿cierto?, que se le permite hacer grandes señales. Dice que hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Qué le recuerda esto de descender fuego del cielo? ¿Alguna historia en particular? Elías. Ahí tenemos, ¿cierto?, la foto de Elías versus los profetas de Baal y de Acera. Y podemos entonces, y dice que engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Por lo tanto, en ese momento en el que Elías estaba en el monte del Carmelo, ¿cuál era el desafío para saber quién era Dios, quién era Jehová, quién era el Dios verdadero? El milagro. Que Hacer descender el fuego del cielo. Y si nosotros el día de mañana vemos milagros, vemos grandes obras, ¿cierto?, milagrosas a nuestros ojos, imposibles de realizar por humanos, ¿será que es una señal para identificar al que es verdadero? No, ya no. Ya no es como en los tiempos de Elías. Ahora, como dice ahí, se le ha permitido hacer señales para engañar a los moradores de la tierra. Y vemos que lo que antes era un sello del Dios verdadero, Satanás lo suplanta, lo reemplaza, lo toma y lo hace un sello de falsedad. Por lo tanto, los que no están preparados, los que no han estudiado, creen en estos engaños, en estos milagros. Y que esto se ve mucho hoy en día, que mucha gente en nombre de Dios hace cosas que podríamos llamar sobrenaturales o asombrosas, y tienen un séquito que los sigue, que los alaba y que les cree. Pero cuando vemos sus frutos, los frutos de estas personas que hacen estos milagros, nos damos cuenta que no vienen del Señor. Y también, que es también importante, ¿cuál es el mensaje que traen? ¿Es lo que dice la palabra de Dios? Entonces vemos que hablan como dragón. Tienen una apariencia, ¿cierto? Como dice, también dice Timoteo, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Dice que manda a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Bueno, acá igual es interesante y recordar también y tomar un poco las palabras que recién dijo Eliseo de que la bestia, como bien vimos, tiene una herida mortal, ¿cierto?
está en el proceso de recuperación. Pero acá uno podría decir, ¿esta bestia se va a recuperar por sí sola? ¿Va a tener el poder suficiente para poder recuperarse esta bestia? Y aquí nosotros podemos ver que no. Necesita de alguien para poder recuperarse, ¿cierto? Que esta imagen de la bestia que va a ayudar a hacerla surgir. Y ahí hay un dato aún más interesante, que debemos recordar de que quien va a hacer posible esto, o la mano ayudadora que va a tener, van a ser incluso las mismas iglesias protestantes, que son las que van a pedirle a la iglesia, en este caso a la iglesia católica, que puedan unirse y poder comenzar a retomar de nuevo estas acciones de tener este poder que habla cierto Apocalipsis, que es que pueda infundir este nuevo aliento y que pueda hablar nuevamente y tener ese poder suficiente, que es el poder que está hablando, que el que no la cumpliese puede incluso matar a quien no la adorase, ¿cierto? Entonces es importante recordar esto, de que va a haber algo acá donde van a tener que converger en algo para que este poder pueda surgir nuevamente o pueda recuperarse y pueda tener el poder suficiente para llegar a esto, ¿cierto? Que nosotros vimos que para poder tener este poder necesita de su otra mano, ¿cierto? Que es la parte del poder civil. Y también aquí me llama la atención también esta frase, imagen de la bestia. Vamos a ver más adelante también lo que significa esto en la aplicación profética, pero me llama la atención porque finalmente es, podríamos decir, un modus operandi, ¿cierto?, que tenía este poder en la Edad Media, en todo el tiempo que reinó. Es el mismo producto, podríamos decir, pero con otro envase. Y es por eso que también tenemos que estar atentos, muy atentos a lo que son las profecías, para que no seamos engañados. Dice que lo que hace es que todos la adoren, que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, y se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es decir, ¿cierto? Aquí ya hay penalidades, restricciones. El libro de Daniel también es muy importante, ¿cierto?, para que nos dé luces acerca de la aplicación del libro de Apocalipsis. Y en ese libro nosotros vamos a hacer la comparación un poco más amplia más adelante, pero allí se registran dos historias particulares. Una, cierto, que está en Daniel capítulo 3, en el cual Nabucodonosor erige, cierto, una estatua, una imagen, y manda a que todos la adoren. Todos, ¿cierto? Ricos, pobres, grandes, pequeños, como dice allí, y manda a matar a todo a quien no la adoras. Y en el capítulo 6 tenemos una historia similar. Capítulo 3, ¿cierto? Invita a reverenciar, obliga a adorar. Y el capítulo 6 nos muestra que otra historia semejante, ¿cierto? Ahí le ponen una trampa, ¿cierto?, a Daniel, y hacen que nadie pueda adorar a otro Dios que no sea, nadie puede pedir nada, ¿cierto?, que no sea al rey. Es decir, un impedimento, ¿cierto?, para adorar o para seguir las convicciones. Primero fuerzan, ¿cierto?, a adorar algo que no es, y después te impiden adorar, ¿cierto?, lo que tú crees. Interesante. Ahora vamos a ir a el futuro revelado. Lo que la profecía, cómo la podemos identificar, la secuencia de los eventos que van a ocurrir. Como nosotros dijimos, el gobierno de los Estados Unidos hará una imagen del papado. ¿Cómo? Adoptando sus principios al unir a la iglesia con el Estado. Esa es la forma, ¿cierto?,
en que se va o el principio, ¿cierto? Los principios que se van a adoptar. Es decir, se junta, ¿cierto? Se une esto que no debe unirse, que es el poder político y el poder religioso. Lo vemos, ¿cierto? Allí, lo que vimos en Apocalipsis 13. ¿Cómo lo va a hacer? Las iglesias protestantes, ¿cierto?, de los Estados Unidos convergerán en puntos de doctrina que tienen en común. No se unirán para establecer una sola iglesia a nivel nacional. Como dijimos, ¿cierto?, Estados Unidos no iba a legislar en puntos de iglesia. Temas religiosos. Claro, iban a cambiar cierta religión por iglesia. Entonces, claro, no están imponiendo una iglesia única, pero sí se están uniendo en puntos comunes, que en este caso sabemos que es el domingo, ¿cierto? Y en eso se unen, independiente, ¿cierto?, de la doctrina o de lo que los diferencie los unos de los otros. Como decía y como vimos, ¿cierto?, este personaje que nosotros vimos, que era Tony Palmer, en esta reunión, ¿cierto?, ecuménica, él indica que no importa la doctrina, porque la gloria, ¿cierto?, dice, es lo que nos une. Y la doctrina ya la arreglaremos en el cielo. Y esa es una mentira, ¿cierto?, disfrazada con verdades. Porque la verdad es, podríamos decir, solamente hay algo más peligroso que la desunión, y que es la unión en la mentira. Se hará un intento de cambiar o enmendar la Constitución de los Estados Unidos. Y no solo un intento, ¿cierto?, sino que se va a lograr. ¿Para qué? Porque lo que hoy se considera inconstitucional, es decir, una ley dominical y antisabática, se declarará constitucional. Y fíjense que, bueno, vamos a verlo, la bestia con cuernos de cordero hablará como dragón, de esta forma, ¿cierto? ¿Cómo hablan las naciones? Las naciones hablan a través de sus leyes, a través de sus legislaciones, a través de sus constituciones. Estados Unidos, que hablaba como cordero, finalmente termina, ¿cierto?, hablando como dragón, forzando las conciencias, forzando, ¿cierto?, sobre temas religiosos. Ahora, por no guardar el domingo, dice, como día de reposo, el remanente será culpado por los problemas que existen en el mundo, natural, social y religioso. Se repetirá lo que ocurrió en los días de Elías y cuando Nerón culpó a los cristianos por la turbulencia que existía en el Imperio Romano. En los días de Elías, ¿cierto?, había una gran sequía. Y esa sequía había venido por los pecados y por Israel, que era impenitente. Y estaba, ¿cierto?, adorando, había una idolatría tremenda. Y el Señor mandó una sequía que duró 3 años y medio. Nuevamente, interesante. Allí tenemos el cómputo, ¿cierto?, de los 3 años y medio. Se va repitiendo en la profecía. Equivalente, ¿cierto?, a los 42 meses. Y se repite, ¿cierto?, en los días de Elías, en el cual solamente dice que quedaba Elías y 7.000 que no habían doblado sus rodillas. Y la esposa, ¿cierto?, de Acab, Jezabel, lo andaba buscando para matarlo, para darle muerte. Cuando Nerón, ¿cierto?, Nerón culpa a los cristianos por toda la agitación que había en su tiempo. Los legisladores de los Estados Unidos, a fin de ganar el favor del pueblo, apoyarán una ley dominical. El pueblo hablará por medio de sus representantes en el Congreso. Vemos que finalmente esto va a ser concretado. Y quería destacar este punto, que cómo es una ley dominical y antisabática. Es decir, primero te invita a adorar, ¿cierto?, a guardar un día, pero después, progresivamente,
te prohíbe guardar el sábado. Similar, ¿cierto?, a lo que ocurrió antiguamente en el tiempo de Babilonia y de Medo-Persia con Daniel, con los amigos de Daniel y con Daniel. Primero te obligan, ¿cierto?, a postrarte ante una imagen, y la segunda historia muestra cómo te prohíben, ¿cierto?, adorar según Dios ha mandado, ¿cierto?, según las convicciones que tengas. Sí, y también sucedió así en el tiempo de Constantino. Digamos que en principio Constantino accede, ¿cierto?, al cristianismo, se convierte, entre comillas, al cristianismo. Vimos que más por estrategia, para unir a su imperio, se convierte al cristianismo, y él dice, bueno, pero vamos a tener aquí, vamos a hacer concesiones, porque ya, yo ahora no creo en mis dioses paganos, voy a creer en el Dios que creen los cristianos, pero ellos también tienen que ceder en algo. ¿Y en qué van a ceder? En el día en el que van a la iglesia. Entonces ahora vamos a ir al día en el que yo adoro, ¿cierto? En el día domingo. Y algunos aceptaron y otros no aceptaron. Y en principio eso estuvo bien, pero luego hubo persecución, porque el imperio seguía dividido y los cristianos eran muchos los fieles. Entonces se empezó, ¿cierto?, a perseguir, a tirar. Ya no puedes hacer esto, o te vamos a quitar esto si sigues ya guardando el sábado, si te judaizas, como le decía ahí el emperador. Entonces vemos que en principio era algo opcional, digamos. O sea, esto lo puedes hacer, no puedes hacer nada en domingo, pero sí puedes adorar en tu sábado, y después ya es, o sea, o el domingo o el sábado, y si escoges el sábado, entonces hay consecuencias. Daniel, ¿iba a comentar algo? No, solamente estaba pensando un poco en lo que estaba ya hablando Constanza, que en el fondo al principio, como bien estaban diciendo, va a ser algo que pareciera ser que hay elección aún, pero después ya algo va a ver que ni siquiera vamos a poder elegir, sino que ya va a ser una imposición por ley, y esa imposición por ley la vamos a tener que cumplir, o si no va a haber un castigo de por medio para hacerlo, ¿cierto? Y en realidad estaba un poco repasando el tema de que es algo súper importante lo que sale allí, de que el remanente será culpado por los problemas que existen en el mundo. Entonces va a haber de cierta forma igual una presión social de que con tanto alboroto que va a existir, se va a tratar de llegar a algunos puntos en comunes, y alguien van a tener que culpar porque esas cosas estén sucediendo, ¿cierto? Y ahí vamos a ver nuevamente este remanente, como dijo Eliseo hace un momento, donde en el plan de Dios siempre hay un grupo que lo protege, ¿cierto? Y así también lo vimos en la abominación desoladora, para la destrucción de Jerusalén, como vimos en un punto de que parecía que todo estaba perdido, Dios abrió una ventana para dejar escapar o dejar salir a este remanente y que pudiesen ser librados, ¿cierto? Entonces aquí también existe este remanente que también son fieles a Dios, y a causa de Dios también van a ser culpados y van a sufrir consecuencias, ¿cierto? Y bueno, también quizás a lo mejor adelantándome un poquito, viendo que ¿cómo será esto de que nos van a poder imponer un día de descanso? ¿Cómo será que van a lograr a través del poder civil, que a través de las leyes, ¿cierto?, que las personas puedan cumplir esta ley, ¿cierto? Y va a ser simplemente por el hecho de que las mismas personas les van a dar el poder al Estado y a la Iglesia para poder hacerlo, ¿cierto? Y su legislador al mismo tiempo también van a necesitar de ese apoyo, y buscando ese apoyo van a aceptar todo lo que la presión social le esté exigiendo en ese momento, ¿cierto? Y también es interesante porque lo podemos contrastar con la historia ya que pasó incluso con el complot contra Jesús, cuando sobre esa presión que existió sobre las personas para culpar a Jesús, y ellos lo podían mirar y veían que Jesús no hacía nada malo, ¿cierto?
que decía, ¿qué mal has hecho tú? También así como le preguntaba a Pilato, ¿qué cosas malas has hecho tú? Y miraba a Jesús y no encontraba nada, pero Decía que no veía culpa. claro que no veía culpa en él, entonces, pero había una presión del pueblo, ¿cierto? ¿Y cuál era esa presión? Era de que él tenía que tener la aprobación de la nación. Y así mismo va a suceder ahora, ¿cierto? Que los legisladores también van a necesitar la aprobación del pueblo y si es eso, ellos van a ir cediendo poco a poco. Bueno, con lo que decía Caifás también, ¿no es cierto? Dijo, mejor que muera un hombre a que muera todo el pueblo o toda una nación. Y de ese mismo modo se efectuará a los finales de la historia, cuando comience ya la persecución. Pero también algo que dijo Daniel, que aun cuando estaba ya básicamente Jerusalén ya estaba sentenciado, el Señor aún así permitió la puerta para que sus hijos se salvaran. Y algo a mí que me impresiona de esta profecía es cómo a través de 1260 años, ¿no es cierto?, se persiguió al pueblo de Dios para darle muerte, pero nunca se acabó el poder. Y no sé, se surge la pregunta, ¿qué guerra, ¿no es cierto?, no se acaba en 1260 años? Pero el Señor permitió que el pueblo de Dios siguiera, ¿no es cierto?, y prevaleciera a través del tiempo, y así como protegió también, ¿no es cierto?, a los cristianos con la destrucción del templo de Jerusalén, también a muchos protegerá en los tiempos finales, y también a muchos ya protegió, ¿no es cierto?, en esos periodos de 1260 años. Y qué interesante eso, porque me viene a la mente una cita de la hermana Elena, que dice que Dios no permitió que ninguno de sus hijos muriera en vano en ese tiempo de gran persecución. Y el Señor nunca ha permitido que ninguno de sus hijos muera en vano. Y cada muerte de un hijo de Dios traía, ¿cierto?, más conversiones, traía más personas a los pies de Cristo, hacía más creyentes, y al final la sangre de esos mártires servía para regar la semilla en el corazón de muchos otros. Amén. Recién hablamos acerca de puntos comunes de la doctrina. Es decir, no importa, no nos unamos en toda la doctrina, solamente tomemos aquellos puntos en los que sí estamos de acuerdo, ¿cierto? Hay un corito incluso ampliamente difundido en las iglesias evangélicas, ¿cierto?, que cita, no me importa de dónde tú vengas, ¿cierto? Si estás detrás del Calvario, es decir, si mencionas a Cristo, estamos bien. Estamos bien, somos amigos. Somos todos iguales. Claro. Y el punto, ¿cierto?, que tenemos en común, bueno, es que vamos el domingo, tanto evangélicos como católicos, y fíjense lo que dice aquí. Serán los protestantes los que le pedirán a los católicos que apoyen a la ley dominical nacional. Lo que tú habías mencionado recién, ¿cierto? Es la iglesia protestante en general, que dicho sea de paso ya no protestan, es decir, ya no hay una protesta en contra de la iglesia. Y por eso, ¿cierto?, dice aquí, persuadirán a los católicos. Por eso es que la segunda bestia de Apocalipsis 13 hace una imagen de la primera bestia para favorecerla y ayudarla a recuperar su poder. Entonces, Estados Unidos, siendo una nación que fue favorecida por Dios, que fue fundada sobre principios cristianos, termina, ¿cierto?, haciendo una imagen de lo que ellos mismos venían, ¿cierto?, arrancando. Es decir, sin rey, sin papa, ahora terminan haciendo lo mismo, ¿cierto?, que de la razón por la cual se fundó Estados Unidos, que era una nación libre y no sometida, ¿cierto?, y no bajo la tiranía. Ahora dice, cuando las principales iglesias de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. Es decir, cuando se legisla sobre temas religiosos, consecuentemente viene la
persecución. Lo que vimos, la ley dominical con el transcurso del tiempo se convertirá en una ley antisabática. Es decir, primero, podríamos decir, es solamente guarda el domingo, no trabajes. Porque el medio ambiente, ¿cierto? Necesita descanso, la tierra necesita reposar un día. Ahora, hoy día, bueno, no dicen, primero no dicen qué día, ¿cierto? Dicen un día, mencionan el séptimo día, ¿cierto? El día sábado, pero al final no sé cómo, ¿cierto? Llegamos, no, el domingo tiene que ser. Dice, por la fuerza, se impondrá por la fuerza la marca de la bestia y se perseguirá a los que tienen el sello de Dios. Es decir, no solo se exigirá la observancia del domingo, sino que se prohibirá la observancia del sábado. Así se pisotearán las dos primeras cláusulas de la primera enmienda de la Constitución, que prohíben terminantemente al Congreso que haga leyes que establezcan religión o que prohíban su libre práctica. Como vimos, ¿cierto? Como dijimos, Daniel 3 y 6 son una ilustración de lo que sucede cuando se violan estas cláusulas. Inevitablemente, ¿cierto? Llegamos al tema de la persecución e incluso la muerte. Se culpa al pueblo de Dios de los juicios que caen sobre la tierra, porque vemos que se acrecenta la maldad, que se acrecentan los crímenes, que todas estas cosas van, las cosas malas, ¿cierto? Van creciendo, aumentando. Y hay una cita en el Conflicto de los Siglos que dice que los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y el orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Finalmente los cristianos seremos culpados de todo lo malo que pasa en el mundo, prácticamente, y de los juicios que caen, de estas cosas que vienen a causa de la apostasía, se culpa a los fieles de Dios. Sin embargo, como vemos ahí, el fin justificará los medios. Es decir, más vale que se salve toda la nación y que uno perezca, ¿cierto? O que un pequeño grupo perezca, pero que se salve el mundo. Y no se darán cuenta, ¿cierto? Que este pequeño grupo que es fiel a Dios es la razón por la cual todavía el mundo no ha sido destruido. ¿Y qué es lo que se va a hacer? Se vincularán buenas causas con la legislación en favor de una ley dominical. En la década de 1880, la ley dominical se vinculó con la obra de temperancia, de 1880. Dos grupos que abogaron más fuertemente en favor de una ley dominical fueron la Unión de Mujeres en favor de la temperancia y el Tercer Partido Prohibicionista. Al final de la historia, tal vez las causas sean otras, como el matrimonio gay, el aborto, la pobreza, el cambio climático y la familia. Temas que ha enfatizado Francisco I. Esos son los temas de hoy, ¿cierto? Esos son los temas de hoy, ¿cierto? Lo que estamos nosotros viendo constantemente, lo que se está difundiendo, ya vimos que está hasta en los textos escolares, ¿cierto? Que hace el gobierno. Tampoco estamos hablando, ¿cierto?, de textos particulares, sino que es el material que se le entrega a todos. A todos los niños. Y de hecho, me estoy acordando lo que contó Constanza igual la semana pasada, si no me equivoco, que una conocida de ella o su alumna ya en el colegio, ya los mismos educadores están traspasando esta información a los niños, que es algo que obviamente tiene un revestimiento, una cara que es algo bueno, ¿cierto? Porque como bien dice allí, dice, se vincularán con buenas causas. ¿Algo bueno para quién? Algo bueno para el mundo, de las cosas que están sucediendo, ¿cierto?
También tenemos que recordar las palabras que dice la Biblia de a lo bueno llamarán malo y a lo malo bueno, ¿cierto? Aquí podemos ver esto claramente, que como bien decía Eliseo, los temas de ahora de actualidad son estos, los que el Papa Francisco ha enfatizado, así como para la década del 1800 era la temperancia, era la prohibición del alcohol en ese momento, que podríamos decir que son cosas que ya están un poquito zanjadas a esta altura de la historia de la humanidad, pero tenemos estos nuevos temas, ¿cierto? Que son algo de importancia mayor, que es el descanso de la tierra, de la sobreexplotación que está viviendo la misma tierra a causa de la explotación comercial, industrial, podríamos llamarlo, y algo también muy importante que es la familia, ¿cierto? Hace falta un descanso, la sociedad lo siente, que es el ritmo vertiginoso que llevamos actualmente, algo que no paramos en todos los días, y tiene que haber un momento que se está reflexionando en base a esto, y donde van a llegar en el fondo a poder converger, como bien dijimos, donde van a poder aunarse estos criterios, no en todos, pero vamos a ver que van a ser quizás estos puntos importantes, donde las iglesias protestantes con la iglesia católica van a poder decir, claro, aquí nos podemos entender, con esto podemos ayudar al mundo. Y bueno, también comentar brevemente que todo esto que estamos viendo, nosotros lo estamos viendo enfocado en una nación, ¿cierto? Que es Estados Unidos. O sea, es donde va a comenzar todo esto. Pero no debemos olvidar que comienza en esta nación, pero que en algún punto esto se va a masificar, ¿cierto? Esto ya no va a ser solamente para esta nación que nosotros pudimos ver, sino que también nos va a comenzar a afectar de a poco a los países, al resto del mundo. Sí, toda la razón. Quisiera mencionar igual que ahí en el Power está la foto de la encíclica Laudato Si, que esta es la foto que está en verde, es la encíclica que publicó el Papa Francisco acerca de su agenda medioambiental, ¿ya? Y aquí habla de lo que decía Daniel, ¿cierto? De estos temas contingentes, donde habla de que tenemos que cuidar la tierra, de que es nuestra casa común, ese es el concepto que usa él, la casa común. Tenemos que cuidarla para pasarla a las nuevas generaciones. ¿Y cómo la cuidamos? Con un descanso. Hay que dejar descansar la tierra, dejar descansar los animales en un día. Y todos sabemos ya cuál día es el que el Papa quiere dejar, ¿cierto? Como descanso para la tierra. Y ahí donde dice en la foto amarilla Amoris Laetitia, no sé cómo se lee bien, pero es un libro sobre el amor en la familia que escribió también el Papa Francisco y habla acerca de la necesidad que tienen las familias, lo que hablabas tú, Daniel, la necesidad que tienen las familias de descansar un día, de estar reunidos un día todos, dedicados 100% al tiempo de calidad familiar. Y claro, así como es el mismo día para descansar la tierra, y el mismo día para la familia, finalmente, que descansemos el domingo, paremos de nuestras actividades para dedicarnos no a cosas malas, sino a cosas buenas, a cuidar la tierra y a cuidar la familia. Y con eso que dice Connie, es increíble porque si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cómo es que va a haber gente que se oponga a eso? O sea, si a ti te presentan un discurso así, necesitamos un día para descansar, para la familia, para poder detenernos un poco de todo esto, yo creo que nadie se opondría a eso, ¿cierto? Porque es algo realmente bueno, uno puede decir... Muy noble. Muy noble, claro, la causa es muy buena. Identificamos que es importante para la familia y el medio ambiente. Yo creo que cualquier persona que tú le preguntas va a decir, claro que la tierra necesita descanso, claro que nosotros necesitamos un descanso, necesitamos volver a reunir a la familia y tener un día a lo mejor especial, olvidarse de todo lo que uno tiene que hacer durante una semana y dedicar un día a eso. Entonces, es algo increíble porque uno puede decir, va a ser muy fuerte ese momento cuando venga esta obligación de guardar un día en especial y que el remanente de Dios, el pueblo verdadero de Dios que adora realmente a Dios, se va a oponer ante esto. Entonces, la imagen que va a quedar para la gente de este grupo, de este remanente que se va a poner, va a ser terrible porque la argumentación va a ser muy difícil contrarrestar eso. O sea, finalmente vamos a estar en contra de todo lo que es bueno, por decirlo así, Claro. de una causa noble. Por eso que me hacía ruido la cita de la hermana Elena que decía que vamos a ser
llamados quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad. O sea, vamos a ser los que reman para el otro lado. Y esto parece increíble, ¿cierto? Porque la iglesia adventista y los guardadores del sábado, ¿cierto? Damos gran énfasis a la familia y también al medio ambiente. Pero aquí lo que va, el veneno, ¿cierto? Viene con, podríamos decir, con esta imposición, ¿cierto? De guardar un día, más bien de obligar, ¿cierto? De obligar a guardar un día que no es el que el Señor señaló. Y que es la trampa más antigua de Satanás, ya mezclar la verdad con la mentira. O sea, vamos a hacer el bien, pero en un día en el que no mandó el Señor. Vamos a ofrecer frutos de la tierra en vez de cordero. Y no, como le dijo a Eva, ¿cierto? Así que de ningún árbol del huerto podéis comer. Entonces, hay que también asociar cómo Satanás trabaja con todo lo que se está viendo hoy en día. Ahora esto va a llegar finalmente a que toda la tierra, ¿cierto? Adore y siga, y prácticamente todo el mundo, ¿cierto? Reciba la marca de la bestia. Dice que eventualmente todo el mundo seguirá los pasos de los Estados Unidos y hará cumplir una ley dominical internacional. Yo recuerdo cuando, creo que fue, no sé si el secretario de Salud de los Estados Unidos dijo una frase así como que parece que la mascarilla fuera un método, ¿cierto?, eficaz contra la propagación del virus. Bastó que dijera eso para que a la semana siguiente, yo no me voy a referir, ¿cierto?, a ese tema técnico, pero a lo que pasó, a las repercusiones que trajo en todo el mundo. Y yo recuerdo que a la semana siguiente el ministro ya estaba hablando de la mascarilla y después, podríamos decir, a los días ya era obligatorio en todo el país, que todos no podíamos salir, ¿cierto?, sin mascarilla. Y esto para que veamos la importancia que tiene Estados Unidos, que cuando ellos hablan, todo el mundo escucha y podríamos decir que y obedece. Prácticamente, ¿cierto?, todo el mundo. Por eso, ¿cierto?, es importante identificar que la profecía se va a cumplir en ese país. Luego dice que seguidamente, ¿cierto?, en todo el mundo se va a hacer. Dice que todo el mundo se maravilló en pos de la bestia. Esto parece imposible ahora, por ejemplo, con estos grupos, los musulmanes, los budistas, los hindúes. Pero sucederá. Los milagros a nivel global, el aumento de la criminalidad, el terrorismo, el deseo de eliminar la pobreza y los desastres naturales por causa del cambio climático harán que todos cooperen por salvar al mundo de la ruina. El pueblo de Dios rehúsa guardar el domingo e insistirá en guardar el sábado, y como resultado perderán sus derechos civiles. Se les prohibirá comprar y vender y eventualmente se dará un decreto de muerte contra ellos. Entonces ya el Papa, ¿cierto?, se está uniendo con todos estos grupos y ya lo reconocen a él como un líder espiritual, un líder religioso, un líder apto para guiar al mundo, ¿cierto?, y salvarlo de la destrucción. Que se ha hablado, ¿cierto?, como que ya el mundo tiene que hacer algo urgentemente, salvar todo esto, ¿cierto?, todas estas cosas que están pasando. Entonces todos estarán dispuestos a ceder sus libertades, sus convicciones, a ceder un poco, ¿cierto?, para tener esta paz y esta seguridad que ofrecen estas alianzas. Y aquí el miedo también es un factor muy importante. La gente tiene miedo. Hoy día lo vemos con el coronavirus. La gente tiene miedo de morir, de enfermarse, de perder un ser querido, y eso ha producido que ellos entreguen libertades, que ellos decidan, que la gente decida por sí misma entregar sus libertades a cambio de seguridad. Y
y lo vamos a seguir viendo, y lo vemos con el terrorismo, con la criminalidad, con los desastres naturales. Vemos que la gente tiene miedo y por el miedo están dispuestos a entregar sus libertades. Y así es como lo que a veces nos parece imposible, pensar que vamos a dejar, ¿cierto? Que nos digan cuándo trabajar y cuándo no trabajar, se nos diga quién puede comprar y quién no. Esas cosas que nos parecen imposibles se ven cada vez más cercanas debido a todas las cosas que están sucediendo en el mundo. Bueno, agregar solamente con eso brevemente dos cosas. Hace un tiempo, hace menos de 2 años, veíamos así como imposible que nos restringieran el salir de nuestra casa, ¿cierto? Y ahora, qué fácil es para un gobierno imponer una ley y no son meses de legislación, es de un día a otro. Y ya te pueden restringir algo. O sea, es impresionante cómo podemos ver este cambio de paradigma que existía anteriormente, que teníamos una libertad absoluta, a la cual ahora nos pueden restringir muy fácil y la gente obedece, ¿cierto? Obedece por lo que decía Constanza, ¿cierto? Por miedo, porque eso viene acompañado obviamente estas leyes con esta represalia o estos castigos que se puedan imponer la persona que no lo respete. Y en segundo lugar también, ver de que alguien quizás nos podría decir: oye, pero la pobreza, la criminalidad, la violencia ha estado siempre presente en el mundo, ¿cierto? Siempre han existido estas cosas, o siempre también han existido terremotos en lugares puntuales. Entonces, ¿qué podría decirnos algo de que vayan a comenzar a suceder estas cosas si ya han existido tanto tiempo? ¿Cuánto tiempo llevamos en esto? Pero hay que recordar algo muy puntual, que estas cosas se van a intensificar a tal grado que estas cosas van a ser insoportables para las personas. Los desastres naturales van a ser constantes, ya no va a ser un terremoto cada 10 años, un terremoto cada 5 años, van a ser desastres naturales constantes. Y ya lo hemos visto cómo la naturaleza sucede algo y el desastre es grandísimo, ¿cierto? Una lluvia... Las repercusiones, claro. Imagínate una lluvia que dura días, inunda ciudades completas. Entonces estos desastres se van a ir ocurriendo seguidilla tras seguidilla. La criminalidad, la violencia va a aumentar a tal punto que la gente ya va a necesitar cualquier cosa para buscar una escapatoria para esto. Y es el momento preciso para que esta imagen empiece a recuperar su fuerza y vean, como decía Eliseo, al Papa, al papado, como una salida escapatoria, ¿cierto? Viendo a alguien... Como una figura mundial. Como una figura mundial, pero en lo algo moral, ¿cierto? Es algo de que la humanidad debe recuperarse de algo moral, eso que está sucediendo, todo esto en el mundo, ven en ellos que con ellos se puede hacer algún cambio, ¿cierto? Este real cambio para llegar a la seguridad, a la paz que ellos supuestamente pueden entregar. Ahora, interesante lo que dijo Daniel antes, de cómo esto surge en una nación, pero el versículo después dice: y todos los moradores de la tierra. Se mundializa. Y alguien se puede preguntar, pero ¿qué tiene de malo, no es cierto, que la iglesia se una con el Estado? Y yo creo que el simple hecho de que los sacerdotes fueran ante Pilato para buscar la muerte de Jesucristo, eso ya demuestra hasta qué extremo puede llegar estos dos poderes cuando se unen. Ahora, también de recordar que todo esto será un golpe fuerte de fe para la iglesia, para el remanente fiel. Elena de White, ¿no es cierto?, menciona en una de sus citas que muchos de los que se mantienen firmes hoy en día en la fe finalmente caerán frente a las tentaciones que ocurrirán por cuanto no se habrán preparado. O sea, y Jesús dijo: sus hermanos, amigos, familiares os entregarán a tribulación. O sea, también dentro de todo hay un zarandeo. Hay algo también que ocurre no solo a nivel del mundo, sino también dentro de la iglesia. Y de hecho me intriga mucho también, ¿no es cierto?, me hace sonido la pregunta de Jesús cuando dice: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Será que habrá fe en la tierra? Y como bien dijo Eliseo, si no fuera por este grupo que se mantiene firme a los principios bíblicos y el amor a Dios, entonces el mundo ya estaría destruido. Aunque el mundo dice, ¿no es cierto?, mejor que muera un grupito, es por ese grupito por el cual el mundo sigue vivo. Como pasó con Sodoma y Gomorra, cuando Abraham le pregunta, ¿cierto?, al Señor, le dice: Señor, si hubiera 10, si hubiera 5, si hubiera 1, y el Señor le dice: si hubiera 1, ¿cierto?, yo perdonaría
perdón, si hubiera 5, yo perdonaría, ¿cierto?, a la ciudad entera. Qué importante lo que dice Jorge. Igual importante saber que si queremos soportar después lo que venga, tenemos que soportar hoy lo que sucede. Las pruebas que se nos presentan hoy son las que nos están preparando para soportar después. O sea, si nosotros ahora no somos fieles, después no vamos a ser fieles, no vamos a poder decir, no, yo voy a esperar, ¿cierto?, que salga la ley dominical, que sea así ya concreto para yo entregarme 100% y ser 100% fiel. Si nosotros no lo somos ahora, no lo vamos a hacer después. Por eso que el Señor es misericordioso y nos da tiempo para que nosotros podamos prepararnos. Algo para y ya ir terminando. El Señor dijo en los momentos previos de su muerte que su reino, dijo él, mi reino no es de este mundo. Ahora dice el conflicto de los siglos, página 593, para la sabiduría humana todo esto parece ahora imposible. Todo lo que hemos comentado de lo que va a ocurrir, pero a medida que el espíritu refrenador de Dios se retire de los hombres y estos sean dominados por Satanás, que aborrece los preceptos divinos, se verán cosas muy extrañas, como ya las hemos estado viendo. Muy cruel puede ser el corazón humano cuando se le retiran el temor y el amor de Dios. Poco a poco, entonces, el Espíritu Santo, ¿cierto?, se va retirando del mundo y entonces nos dice allí que el corazón humano puede llegar a ser muy cruel, ¿cierto?, en las manos y dominado por Satanás. Ahora, el gobierno bajo el cual Jesús vivía era corrompido y opresivo. Por todos lados había abusos clamorosos, extorsión, intolerancia y crueldad insultante. Sin embargo, el Salvador no intentó hacer reformas civiles. No atacó los abusos nacionales ni condenó a los enemigos nacionales. No intervino en la autoridad ni en la administración de los que estaban en el poder. El que era nuestro ejemplo se mantuvo alejado de los gobiernos terrenales, no porque fuese indiferente a los males de los hombres, sino porque el remedio no consistía en medidas simplemente humanas y externas. Para ser eficiente, la cura debía alcanzar a los hombres individualmente y debía regenerar el corazón. Esto está en El deseado de todas las gentes, página 470. ¿Qué les parece esta cita y esto que estamos comentando? Bueno, en realidad es algo que es bien controversial en este tiempo, ¿ah? Porque yo sé que hay mucha discusión también dentro de los adventistas si debemos ser partícipes o no de todas estas elecciones de los alcaldes, de los presidentes, cuál debería ser nuestra postura como cristianos, ¿cierto? Y la verdad es que, bueno, en primer lugar, siempre invitar a la gente que busquemos la palabra de Dios para encontrar las respuestas de cuál debería ser nuestra postura ante estas cosas. Si bien nosotros como cristianos no podemos ser indiferentes a las cosas que suceden, hay que tener en consideración que Dios sí va a estar mirando las decisiones que nosotros tomamos con respecto a las personas que estamos eligiendo, ¿cierto? Pero al mismo tiempo también nosotros no somos los encargados de cambiar estas cosas. No somos quienes tenemos el poder, en primer lugar, y no tenemos mucha influencia para poder hacer cambiar o hacer reformas, como dice ahí, reformas civiles. Entonces, en realidad es una cita que a lo mejor trae un poco de controversia, pero también es importante ver esto de que el ejemplo que nosotros tenemos que seguir de Jesús, ¿cierto? Es en el fondo invitar a la gente a que lo conozca, a que vuelvan su mirada a Dios, mostrarle estas cosas que van a suceder para que ninguno perezca, ¿cierto? Y dejar estas cosas que están sucediendo, que es parte del plan de salvación, y nosotros en el fondo lo que tenemos que hacer es simplemente eso, mostrar a Jesús, ¿cierto? Mostrar su ejemplo y mostrar de que hay una recompensa si es que le son fieles a Dios
y no dejarse guiar quizás por esto un poco del momento que estamos viviendo a través de las cosas que puedan ir sucediendo a nivel civil de nuestro país, que vemos a lo mejor que hay un poco de revuelta y que podríamos encontrar cierta paz o cierto avance o cierta seguridad que pudiesen entregar. Así que, bueno, en realidad es una cita bien potente también y que debemos tener en consideración. Sí, con lo que tú decías me llama la atención que Jesús no vino a eso, no vino a librarlos de los males de este mundo, o sea, de los males, digamos, los pasajeros, sino que vino a librarnos del peor mal, del mal que nos llevaba a la muerte eterna. Finalmente el Señor vino y enseñó a sus discípulos a ser ciudadanos de un reino celestial, de su reino, que no es de este mundo. Entonces, finalmente, ¿qué sacamos con estar preocupados de tanta política, de tanta cosa que son perecederas? Sabemos que no es la solución para este mundo. Ajá, sí, de cosas que al final no van a hacer ninguna diferencia en si yo me salvo o me pierdo eternamente. Finalmente, nosotros vivimos en este mundo de pecado, pero sabemos que el Señor venció al pecado y que va a venir para ya purificar este mundo y que no haya más ni raíz ni rama de lo que fue el pecado. Y eso es lo verdaderamente importante. Bueno, Jesús dijo también, ¿no es cierto?, que no hagan tesoros en la tierra, no hagan tesoros en este mundo donde la polilla, ¿no es cierto?, come la madera, sino que hacer tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, allá estará vuestro corazón. Que fue lo que intentó, en cierto modo, Jesús, quitarle, ¿no es cierto?, al joven rico el corazón de las riquezas, y que volviera su corazón a Dios, en las cosas celestiales. Y como bien dijeron, ¿de qué nos sirve todo si finalmente todo también, ¿no es cierto?, se acabará? ¿De qué sirviere al hombre ganar todo si perdiere su vida? Claro, y el versículo, mi reino no es de este mundo, Jesús dijo, ¿no es cierto?, si mi reino fuera de este mundo, lucharían mis seguidores para no ser entregado. Y a mí, siempre que leo esa frase, me acuerdo cómo los discípulos también lucharon para que no entregara a Jesucristo en el monte, cuando lo iban a llevar a cautivo. Y gloria a Dios y gracias a Jesucristo y su sacrificio, tenemos la oportunidad, ¿no es cierto?, de aunque estamos en este mundo, el Señor nos da la oportunidad de ser parte de su reino. Y Jesús también lo dijo, no te pido que lo quites del mundo, sino que lo apartes, lo guardes del mal. Solamente una aclaración, recién puse a buscar aquí la negociación de Abraham con Dios, llegó hasta 10. Hasta 10. Sí, hasta 10. No habían más de 10 justos. No había más de 10 justos. Pero si hubiera uno, el Señor hubiera venido por ese uno. Que el Señor salvó por eso a Lot, ¿cierto? Y a su familia. El Señor, ¿cierto? No busca que nosotros tengamos consignas ni busquemos soluciones en la política, sino que la única solución eficiente, como dice aquí, y la cura debe alcanzar a los hombres individualmente, no mediante leyes, ¿cierto? No mediante forzar las conciencias, sino que debe haber una regeneración del corazón. El Señor lo expresó a Nicodemo como un nuevo nacimiento. Y que cada uno de nosotros, ¿cierto?, pueda experimentar eso, es la mayor bendición que podemos tener. Que el Señor pueda cambiar nuestra vida, ¿cierto?, modificar nuestro corazón desde adentro y que podamos realmente pertenecer al reino de Dios. Que seamos dignos, ¿cierto?, hijos del Rey. Me gustaría leer aquí una cita del deseado de todas las gentes que dice que, es del Pastor Bor, dice que los ciudadanos no son cambiados por las decisiones que se toman en los congresos, sino que son cambiados por la obra del Espíritu Santo. Y esa es la obra
en la que nosotros deberíamos estar más interesados, más que en las decisiones que se toman en los congresos, más que ver si puedo o no tener alguna influencia política, ver si puedo tener alguna influencia en el corazón de una persona, en la vida espiritual de una persona, estar interesado en la obra que hace el Espíritu Santo en las personas. A eso hemos sido llamados más que a cualquier otra cosa, y menos que tenga que ver quizás con la política que hoy en día está tan manchada, ¿no? De todo un poco. Amén. Oremos, ¿cierto? Y tengamos siempre presente que el Señor nos ayude a discernir, siempre digo, a no caer en la tentación, ¿cierto? De pensar que en la política o en tal o cual sector está la solución a nuestros problemas, a nuestros verdaderos problemas, ¿cierto? Que es el pecado. Y que el Señor nos ayude, ¿cierto? Nos sustente y les bendiga a cada uno de ustedes, nuestros televidentes, y que nos también podamos seguir viendo, ¿cierto? Hasta que el Señor venga. Y que podamos encontrarnos ya no, ¿cierto? De una forma virtual, sino que podamos darnos ese gran abrazo en el cielo. Si es que no nos vemos, ¿cierto? Ya sea cuando estemos entregando algún premio, puede ser. También. Sí, hablando de eso, recordarle a la hermana Jimena Carrasco, que no se ha comunicado con nosotros, que nos mande ahí al WhatsApp, ¿cierto? Un mensajito para poder entregarle su premio. Ahí vamos a mandar a alguno de los panelistas a entregar el premio. Hermanos, no se pueden perder estamos con un problema. Ahí volvimos. No se pueden perder el siguiente estudio, ¿sí o no? ¿Se lo pueden perder o no? ¿Qué dicen ustedes? Si se perdieron uno, debió haber sido no el próximo, porque realmente, hermanos, el próximo viene muy bueno. No quiero adelantar más porque Spoiler alert. Spoiler, claro, como Sí. dicen ahora. Sin spoiler. vamos a empezar con otro tema, así que Bueno, lo vamos a dejar ahí, en suspenso. Sin duda ha sido de bendición, tanto para nosotros, primeramente para nosotros, como para las personas que nos han estado acompañando en este estudio de la palabra. Quisiera escuchar igual sus impresiones, qué les ha parecido el tema de hoy. No sé si lo hago dedocráticamente o ustedes ahí van a tomar la iniciativa. Pero personalmente este tema estuvo muy, muy interesante. A mí me pareció tremendamente edificante. Ya uno a veces tiene prejuicios en cuanto al Apocalipsis, en cuanto a lo que pueda decir la palabra o en si será verdad o no lo que se dice, ¿no? En la iglesia. Cuando yo entré a la iglesia, yo decía, ¿será que esto es tan así? Pero qué maravilloso es el Señor, cómo dejó todo revelado, cómo dejó pruebas suficientes para que los que quieren creer, crean y tengan fe en que lo que el Señor dijo y en lo que el Señor ha hecho es de beneficio para todos sus hijos. Así que, hermanos, ¿qué les ha parecido a ustedes este tema del día de hoy? Bueno, a mí me parece un tema hermoso en cuanto a ver, ¿no es cierto?, cómo Dios tiene el control de todo. A mí, ¿no es cierto?, sabemos que Satanás tuvo un tiempo en el que fue príncipe, pero nunca fue el rey del mundo. Nunca fue el rey, porque siempre fue Dios el rey. Y aunque nosotros vemos que esto, ¿no es cierto?, puede verse de una forma, ¿no es cierto?, quizás espantosa, abominable, debemos estar confiados que todo esto es lo que Dios tiene planeado para, ¿no es cierto?, encontrarnos con nosotros, para encontrarse con sus hijos en su segunda venida. Amén. Bueno, ya también como ir dando conclusión a este tema muy interesante, siempre recordarle a todos que quizás estos temas parecen un poco
como pesimistas, podríamos decirlo. Pero siempre debemos recordar y tratar de recordar que estos temas debemos tocarlos porque son necesarios para que más personas puedan conocer de Dios, puedan estar alerta, y también nos sirve a nosotros, también como cristianos, para también retomar esas fuerzas que no debemos perder y tener la esperanza de que las cosas que Dios ha escrito se están cumpliendo y tiene un objetivo mayor, ¿cierto? La recompensa es aún más grande de todas las cosas que van a suceder y que vemos claramente que es un escenario poco bonito o poco propicio para esta humanidad, pero debemos recordar de que nosotros no venimos como para asustar a la gente, sino que es más bien son mensajes de advertencia, y que el mensaje final es la esperanza que tenemos de encontrarnos con nuestro Dios y que Él pronto viene. Él así lo ha querido siempre. Debemos recordar de que Él no tarda su promesa, sino que nosotros mismos la hemos hecho retrasar, y Dios espera con paciencia a cada uno de nosotros. Así que ese es el mensaje final. Quizá ahora ya el tema es un poco más interesante, podríamos decir, a los que no les gustaba mucho la historia que hemos visto hacia atrás. Ahora ya estamos viendo en nuestro tiempo, ¿cierto? Ahora ya no nos pueden decir, no, pero eso ya pasó, son cosas que ya están escritas, que la puedo leer en cualquier momento. No, estas son cosas que van a suceder, ya están sucediendo, así que en realidad es un tema muy, muy interesante que debemos estudiar y estar constantemente repasando para que todas las personas lo puedan también tener en sus vidas. Amén. Mi hermano Eliseo. Bueno, solo decir que a mí todo esto me invita a confiar mucho en Dios y en sus promesas, porque lo que nosotros estamos leyendo fue escrito en el año 100 aproximadamente, 90, en el primer siglo, ¿cierto?, después de Cristo. Y las otras citas que estuvimos leyendo fueron escritas finales de 1800. Y cómo están sucediendo los hechos de tal forma que se están cumpliendo tal cual, ¿cierto?, fueron escritos y fueron instruidos por Dios. Es una señal, ¿cierto?, que a nosotros nos invita a tener confianza en Dios y confianza en su palabra y en sus profetas. Por lo tanto, yo agradezco al Señor que podamos tener entendimiento en estos, en su palabra, ¿cierto?, y en lo que Él nos ha dejado, para que no seamos engañados, ¿cierto? Y para que cuando Él venga nos encuentre también velando y haya fe en la tierra, ¿cierto? Como hacía la pregunta ahí. Amén, sí. Qué maravilloso poder reunirnos para estudiar estas profecías, estas palabras, y no solo entre nosotros, sino ahí con toda la gente que nos está viendo y que nos van a ver, porque recuerden que el programa queda guardado, ustedes lo pueden ver cuando quieran, si se lo perdieron, no importa, pueden, ¿cierto?, buscarlo en el canal de YouTube y lo van a encontrar de principio a fin. Hermanos, qué bendición más grande poder haber estudiado con ustedes estas lindas profecías. Como decía ahí mi hermano Eliseo, no vamos a dar muchas luces, pero se vienen temas aún más interesantes y nos vamos a ir dando cuenta de que el Señor escribió todo para que cuando suceda nosotros podamos creer, nosotros creamos. Así que, hermanos, hasta aquí el estudio de hoy. No se pierdan el próximo sábado el siguiente estudio a la misma hora por el mismo canal para que puedan ver la luz para hoy. Vamos a dejar a nuestro hermano Eliseo que nos guíe en oración. Oremos. Gran Dios y Padre, gracias por acompañarnos en todo momento, especialmente en este estudio que hemos realizado. Que su Espíritu Santo pueda grabar su palabra en nuestras mentes, en nuestro corazón, afectar nuestras vidas de tal forma, Señor, de que no seamos engañados por esta gran obra que va a hacer Satanás en el último tiempo, sino que podamos realmente estar entregados a ti cada día, seguirte, servirte, Señor. Acompáñanos y guárdanos en todo momento. Lo rogamos por Jesús. Amén.